pues mi trabajo tanto docente, pero también de la praxis de las cosas que hago y teórico, pues gira mucho alrededor de la cultura del software. Y entonces la charla que traigo hoy es de pronto un poco una mezcla de mis intereses y cosas que he venido haciendo, también por supuesto con muchos elementos que he tomado de mis estudios de doctorado, y se llama Metáfora Libre, Tecnologías Abiertas y Procesos de Creación. Primero, pues me asusté porque aquí vos dijiste que las metáforas se habían acabado, y yo dije, jue madre, y la mía se llama metáfora. Y entonces que me jodió, pero pues de alguna manera creo que lo que voy a mostrar, esperaría yo, pues es como una de las posibilidades o uno de los horizontes que no es nada nuevo, y esa es una de las ideas de cómo yo diría que más que desaparecido han cambiado, ¿no? Y entonces últimamente los desarrollos tecnológicos son los que se han vuelto la explicación de nuestra idea del mundo. Así como si me pongo como en paradigmas científicos, como por ejemplo en la ilustración el reloj mecánico era el modelo del universo, como de pronto un poco más centrado el siglo XX era el átomo. Entonces ahora hay algo que son ya sea tecnologías informáticas u otro tipo de tecnologías que se usan pues de alguna manera para explicar el mundo, y entonces a esto yo le veo un sentido metafórico. Esto voy a empezar como por una discusión que yo creo que debemos tener acá, porque creo que esto se enmarca dentro de algo que se llama, bueno, artes digitales, pero hay muchos nombres para eso, ¿no? También lo mencionaban que hay algunos que han entrado en desuso, como el NetArt. Bueno, yo tampoco no estaría tan de acuerdo con eso, pero sí admito que es un término muy noventero. Entonces hay artes electrónicas, artes digitales, artes de nuevos medios, etcétera, etcétera, pues cada cual separa pues dependiendo como de sus intereses y de lo que pues tenga previsto, ¿no? A mí personalmente me gusta más como hablar de arte de nuevos medios, aunque eso nos lleva a problematizar lo de siempre, bueno, ¿qué es un nuevo medio? ¿Qué es un viejo medio? Pero pues yo me adhiero mucho a la lectura que hace de esto el famoso teórico ruso viviendo en Estados Unidos, Lev Manovich, donde habla, pues, por ejemplo, vos hablaste de la modularidad, él habla de unas 5 propiedades: la modularidad, automatización, programabilidad, bueno, las otras dos me olvidaron, de cuáles son las propiedades que debe tener un nuevo medio. Entonces, pues bueno, esto es más o menos lo que quiero irme. Voy a hablar de unos antecedentes tecnológicos, de qué es esta metáfora abierta, unos antecedentes artísticos, y después vamos a llegar ahí a una hibridación, cómo es que empiezan a dialogar en esto que he llamado pues relaciones entre lo arte y lo abierto, y después pues una serie de ejemplos. Me parece muy importante lo que puse ahí de punto sexto, que es una visión desde el sur, porque creo que aunque estas metáforas abiertas son globales, tienen una serie de características que me parecen a mí que son muy compatibles con las realidades socioeconómicas pues del llamado sur global, ¿no? Ya sea de nosotros o en África, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero yo quiero empezar con una discusión que de pronto, esta sí es un poquito árida porque puede ser muy filosófica, pero pues espero pasar brevemente por ella. Y es de pronto pues la relación entre arte y tecnologías, ¿no? Yo por ejemplo en la Facultad de Artes, yo trabajo en la Escuela de Cine, donde vos saliste, pues saliste cuando yo no había entrado, entonces pues no nos cruzamos por ahí, en una área que se llama Arte y Nuevas Tecnologías, que surgió a partir del trabajo de videoarte, es decir, de lo audiovisual, pero pues obviamente al darse cuenta que no solamente lo audiovisual, sino que los medios y el arte pues tienen una vinculación muy fuerte, pues empezó a desarrollar otras líneas como la programación, el arte sonoro, algo que llaman multimedia, que también es un término viejísimo, pero pues todavía lo siguen llamando así. Y entonces eso nos lleva como a esta reflexión. La historia del arte siempre ha estado unida con la tecnología, pero esto de la tecnología nos lleva, pues etimológicamente hablando, al famoso tecne, ¿no? Que de pronto aquí de una les advierto, y eso es por lo que yo digo que de pronto puede ser un poco árido, esperaría apenas esta parte, ir como a esa definición de tecne que toca remontarse hasta Aristóteles, hasta Platón, bueno, cuando nos hablaban un poco de algo que yo estoy en completa oposición a ello, como de esta dualidad que existía entre el episteme y el tecne, ¿no?
Entonces el episteme era como el verdadero saber y el tecne era más como la artesanía. Y de allí viene la palabra técnica, pero resulta que tecne también es una traducción, se puede traducir como arte, de alguna manera, ¿no? Entonces, pues esto yo sé que varios de ustedes lo saben, lo digo porque vos estás asintiendo ahí la cabeza, entonces pues supongo que sí. Pero a lo que me lleva es que ha sido una dualidad que durante muchos años atravesó y dividió la historia tanto de las tecnologías como la de las artes. Hay una cosa, voy a hacer referencia como esa es la ventaja de hablar después de ustedes, pues que los puedo citar y controvertir o estar de acuerdo. Por ejemplo, en algo que vos hablabas como de la imagen técnica, yo lo vería más como imagen técnica pero reproducible, ¿no? Porque para mí toda imagen hecha por un humano de alguna manera es técnica, ¿cierto? O sea, desde las cuevas de Altamira o algo, el crear el pigmento, siempre hay algo allí, pero eso es a la definición de tecnología que hoy siempre fue como algo externo, una externalidad. Si uno se va mucho a las teorías de Simondon o de este arqueólogo Leroy Goudon y todo, es siempre la tecnología como una memoria del humano, como algo externo. Y entonces esta división entre el episteme y el tecne, lo que siempre creó fue que la tecnología tuviera un lugar subordinado. O sea, la tecnología siempre fue la segundona. De hecho, uno muchas veces en el colegio le dicen lo siguiente, o por lo menos a mí me lo decían, la tecnología es ciencia aplicada, ¿sí me entiendes? Es decir, no tiene un lugar per se, sino que depende de la ciencia. En esta relación del arte también creo que a partir de la modernidad y del siglo XVIII, con los sistemas capitalistas, esta división siempre se siguió, ¿no? Entonces como que el trabajo manual siempre ha sido secundario con respecto a un supuesto trabajo intelectual. Entonces a mí me parece que allí persiste todavía esta idea aristotélica de que la tecnología era oscura, de que la tecnología era algo ajeno a nuestras almas y que la tecnología pues era simplemente, no era un conocimiento puro. O sea, era un conocimiento, pero un conocimiento secundario. A partir de allí, pues eso, en mis estudios llegué a una teoría pues que me gusta bastante, que es la de tecnicidad originaria. Por supuesto, creo que esto parte con Derrida, pero quien lo ha trabajado más es otro francés que es Bernard Stiegler, que todavía está vivo, que creo que en estos momentos de hecho es él trabaja en el Museo Pompidou, en el Centro Pompidou en París con todo esto de tecnología, bueno, etcétera, etcétera. Y es reconocer pues que las tecnologías sí tienen esta externalidad, esta visión externa del cuerpo, pero también, y esto pues que voy a decir acá de alguna manera es una verdad de perogrullo, nos definen. Esto de tecnicidad originaria quiere decir, nosotros cuando hay palabras, si ustedes recuerdan otra vez en el colegio cuando le hablaban del Homo habilis, o sea, el que creaba las herramientas, o si nos vamos un poco más para acá, unas definiciones de pronto no tan históricas, pero sí conceptuales como el Homo faber, es decir, el que fabrica. Nuestra especie se define entonces por la fabricación de herramientas. Entonces, de alguna manera, así como tan vieja es el desarrollo de estas herramientas y tan viejo es el arte, allí viene la conexión. Pero es más aún, la tecnicidad originaria lo que habla un poco es que la tecnología, sí, por supuesto, son herramientas, pero no solamente son herramientas. El considerarlas como herramientas vuelve a caer en esta dicotomía de pensar que son secundarias, de pensar que las tecnologías son un medio para un fin y que lo que en realidad importa es el fin. Pero resulta que en las tecnologías hay una gran humanidad. Por eso yo a veces me opongo un poco a las visiones neoluditas de luchar contra la tecnología, porque es que luchar contra una tecnología es luchar contra nosotros mismos, porque es que una tecnología es una manifestación muy humana. Por supuesto, con esto no quiero desconocer que hay que problematizarlas, que tienen, así como hay unas fuertes, hay unas ya sutiles, que de pronto ponen en entredicho pues la misma condición humana, pero es más por cómo están siendo administradas, ¿no? Es como el famoso farmacón, ¿no? Es decir, es el remedio y la enfermedad simultáneamente. Como leía por allí que eso lo han dicho varias personas, es como el internet, o sea, a los que son inteligentes los está haciendo más inteligentes y a los que eran tontos pues más tontos. Algo como las noticias falsas o algo así nos habla como de la segunda parte.
no quiero saber en cuál de estas estamos o si es un poco como ególatra decir que hay esta división, pero con esto lo que quiero caracterizar es que una tecnología, número uno, no son neutras, como es algo que nos quisieron enseñar toda la vida, que las tecnologías no hay una ética allí, no hay, son neutras y de todo depende de quién la use, sino que hay una manifestación muy propia. Por ejemplo, en algo que hablaba Ricardo o por lo menos así yo lo entendí, de esta parte más sutil y de los algoritmos, hay una postura moral en los programadores, de pronto ellos no son muy conscientes o tal vez sí, de cómo se programa algo, de cómo un algoritmo después va a tomar una serie de decisiones por nosotros. Esto de alguna manera, esta relación siempre entre tecnología y sociedad es lo que he querido aquí denominar como procesos sociotécnicos, y pues estos procesos sociotécnicos siempre han atravesado las artes. Pues para mí, de pronto habrá unas excepciones, como qué sé yo, como el cuerpo, por ejemplo, o la voz o algo en donde de pronto no bueno, que hay una mediación, pero originalmente tal vez no se requería una mediación, pero de resto siempre ha habido una presencia de tecnologías. Dentro de esto, las tecnologías obviamente, la que me interesa a mí es la del software, no solamente por mi formación, sino también por mis estudios y porque para mí me adhiero también a una definición de qué son nuevos medios, que da por ejemplo una teórica italiana que se llama Federica Fabretti, que dice, lo dice así lapidariamente, por supuesto esto es muy controvertido, pero ella dice, mire, no nos pongamos que 5 cosas, que yo no sé qué, un nuevo medio es algo que tiene software, ya pare de contar, es decir, es algo que por ahí por debajo tiene una programación, que tiene una, por supuesto es interactivo, distribuido por internet, pero porque hay un código por allí abajo, y el código es una forma de escritura, que es una tecnología, pero es una escritura muy en particular porque es una escritura que además se ejecuta, es decir, tiene una agencia. El software tiene una agencia, lo podemos leer como si fuera un poema, como lo del electrobardo, pero también pues se ve ejecutar. De allí uno podría decir, bueno, hay voluntades allí, no, bueno, eso ya son temas como bastante complejos, ¿no? Pero por eso me interesa, pues porque maneja lo simbólico, pero no solamente es como una escritura, por utilizar ahora un término de moda, expandida, ¿cierto? Una escritura expandida. Digan expandido y triunfarán cuando quieran. Bueno, esto es una tecnología. Yo siempre le digo a mis estudiantes, miren, hay una definición de tecnología que es como la de la mercadotecnia, que es la que yo llamo la de las grandes superficies, ¿no? Es decir, como cuando usted va al almacén, a un almacén de estos de cadena de grandes superficies, y dice sección de tecnologías, ¿y qué hay ahí? Hay televisores, computadores, celulares, no sé, si mucho lo más aterrizado es una nevera o algo así, de pronto lo más útil dirán algunos. Y esto lo que me llama la atención es que esta definición de tecnología ha permeado mucho, tanto así que esto, y lo digo con un poco de vergüenza ajena, se lo he escuchado a colegas de la Universidad Nacional, que dicen como con un poco, esto es un discurso muy común también, ¿no? Hablando sobre todo de los celulares y con un poco de nostalgia, no, es que cuando yo era niño no había tecnología, entonces vivíamos más libres y yo no sé qué, bueno, bla, 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 bla. ¿Cómo así? O sea, que no había tecnologías y toda la vida ha habido tecnologías. Es decir, esto viene de una visión muy cerrada de pensar que tecnología es esto, que es un teléfono, que es un computador, cuando la escritura que tiene 5000 años es una tecnología. Cuando de pronto si nos vamos a eso de esa externalidad, coger un palo y en una playa hacer un dibujo, estoy utilizando ya ahí algo, que es justamente como lo que quería mostrar acá con esta gráfica, ¿no? Esto también es tecnología. Hay una labor humana allí, hay una intencionalidad, hay una modificación del ambiente y de la cultura, bueno, y por supuesto también las artes como parte, si aceptamos pues la premisa de que hace parte de eso. Esto es un sílex, ¿no? Parece una panela, o por lo menos yo lo veo un poco y me parece como panelesco, pero pues es un sílex pues de hace miles de años, como de las primeras manifestaciones humanas de crear una herramienta, pues obviamente para partir la carne, para, bueno, no sé si de alguna manera como arma, supongo que también. Entonces, esto es lo que quiero hablar, o esto, digamos, la conclusión así, mini conclusión de esto, es esta relación arte-tecnología y además esta historia que ha estado con toda la tragedia humana, por decirlo así, desde el principio, desde el génesis de los tiempos, la creación de la tecnología, y es lo que nos define, pues como dice Stigler en su concepto de
tecnicidad originaria. Pero ya pues voy como a cerrarme un poco y dejar de hablar de algo tan amplio como es tecnología, y pues voy a hablar de la tecnología que me interesa y que es en la que estoy basando esto de esta metáfora libre, que es el software. ¿Por qué digo metáfora libre? Bueno, básicamente la premisa de esta, se las adelanto. Yo siempre he sido muy spoiler, entonces no tengo problema. Y es lo siguiente: basado en este modelo del software libre, que es algo que ocurrió pues hace unos 30 y pico de años, pero que ha tenido toda una tradición en la historia de la computación, pues se ha creado esta idea, se han recuperado muchos discursos de la colaboración, por ejemplo. Entonces, por eso hablo de metáforas, porque estaba un poco olvidado lo de la colaboración, siempre ha existido, así como el arte, así como la tecnología, pero seguramente pues como consecuencia del afán capitalista, pues siempre ha estado un poco más, la otra C, ¿no? Más presente la competencia. O sea, la competencia como mecanismo de producción, la competencia pues como mecanismo de hacer crecer la economía, de incluso de hacer surgir carreras o de llevar la propia humanidad de cada uno, ¿cierto? Eso está tan enraizado que ustedes ven por ahí cada rato salen cursos o qué sé yo de cómo puedes vender tu marca personal o alguna cosa así, ¿no? O sea, nos convertimos en una empresa unipersonal. Entonces esta narrativa de la competencia de la empresa está ya muy enraizada en nosotros. Pero un poco esto del software libre, o por lo menos así yo lo quiero hacer, nos recordó para una comunidad basada en este tipo de tecnologías informáticas o en nuevos medios, y como les decía, pues para mí casi que son indivisibles, pues que había otras maneras de producción, otros modos de producción, que ojo, tal vez no se opone, porque uno generalmente cuando habla de esto, y esto es un error en que caen muchos activistas muy jóvenes, que es como por oposición, ¿no? Entonces allá está el capitalismo, entonces esto es opuesto, y resulta que esa oposición no sirve mucho, porque hay más como una hibridación. Por ejemplo, hace 15 días la compañía más famosa de software libre, que es Red Hat, fue comprada por IBM. Con eso ya cierro el caso, ¿sí me entienden? O sea, no tengo que decir nada más. Entonces, más que una oposición, lo que hay allí es una serie de vasos comunicantes, pero lo que sí nos han recordado estas tecnologías es que siempre ha habido colaboración en el desarrollo tecnológico. Desde el principio, si nos vamos a esta idea que estoy defendiendo acá de los albores del tiempo, siempre ha estado, por supuesto, siempre ha estado la competencia también, pero siempre ha habido estas personas pues que han querido desarrollar cosas a partir de compartir. Es más, yo pensaría que casi siempre fue así. Es más, los últimos 200 y pico de años, pues que por unas consecuencias de revolución industrial y del surgimiento de la propiedad intelectual, bueno, todos estos mecanismos de colaboración fueron un poco como sustraídos de la sociedad y pues los olvidamos, ¿no? Pero pues esto como que nos los ha recordado. Por supuesto hay otras cosas que también lo han recordado, pero pues como a mí me parece esto tan pertinente como para los nuevos medios y para el arte, que muchas veces los artistas de nuevos medios pues se ven enfrentados a la tarea de o volverse programadores, o por lo menos discutir con un programador, o hablar un lenguaje de pronto más cercano a esto y no verlo simplemente pues como alguien que está utilizando y está contratando algo y como que háganmelo y ya, sino estar un poco más enterado del asunto. Específicamente pues como para entender de qué se trata esto de software libre, pues podría dar una definición mucho más completa, pero pues simplemente me baso como en esto. Esto es una adaptación como mía, porque el que escribió estas libertades, que es un físico del MIT muy famoso que se llama Richard Stallman, que fue como el que creó todo este movimiento, la definió de otra manera, pero pues digamos esta es mi lectura como para hacerlo un poco más fácil de entender. Lo primero es que se puede usar pues para lo que uno quiera. Uno dice, bueno, pero yo uso un programa para lo que yo quiera, pero es que muchas veces, por ejemplo, usted tiene el Word y la abuelita, qué sé yo, lo necesita y sacarle una copia, ahí ya está como entrando en terrenos legales pantanosos.
Entonces esto es libertad de uso, usarlo para lo que yo lo quiera. La segunda libertad es libertad de copia, que es algo que este otro tipo de software normal que conocemos, que es el de las grandes multinacionales, pues ya allí es donde entra la primera restricción. Generalmente el que copia pues es un pirata, que también es como una retórica que ha venido pues de unos años hacia acá, de comparar a alguien que pues asaltaba ciudades y robaba pues como con alguien que simplemente tal vez quiere compartir algo. Y esto es lo importante, lo que me parece a mí importante, como ya desde el punto de vista no solamente tecnológico sino artístico, son las dos últimas libertades: libertad para verificar cómo está hecho el software y modificarlo, y la última, libertad para mejorar y distribuir los cambios. Por supuesto, esto requiere que yo sepa pues más o menos qué está allí, porque si yo veo un programa cómo está hecho por dentro y no sé de programación y no entiendo nada, pues obviamente voy a estar leyendo ahí arameo o lo que sea, no me va a decir nada. Pero esto es tan poderoso que el solo hecho de esa potencialidad de poder acceder, de poder de construir una tecnología y ver cómo está hecha por dentro, ya brinda pues una ventaja grandísima. Si esto sumado a una labor colaborativa de comunidad, o sea, tal vez yo no lo sepa hacer, pero o sí, o alguna cosa, y pues ahí entre todos como que podemos aprender cómo se hace esa tecnología y usarla de una manera pues más reflexiva, ¿no? Vuelvo como creo que los dos compañeros anteriores han hecho énfasis en eso, como que pues uno debe pensarse desde una postura crítica, pero para criticar algo yo tengo que conocerlo, tengo que ver cómo está hecho por dentro. Y si es una caja negra que yo ni siquiera puedo ver, u otra persona que yo conozco no lo puede ver por mí, pues de alguna manera estoy perdiendo una gran agencia con respecto a ese uso de tecnología, ya sea para la vida diaria, para el arte, para lo que sea. Aquí tengo simplemente como dos antecedentes esto ya es como muy ñoño, muy técnico, pero que cubren como esa primera rama de las dos ramas que voy a hablar. Estos son los Ken Thompson y Dennis Ritchie, que en 1969 crearon el sistema operativo Unix, que a pesar de ser una pieza de museo, curiosamente todavía vive con nosotros, ¿no? Es decir, un sistema como este de los Apple es un descendiente de estas cosas. Linux, el que yo uso, es otro. Los Android, para los teléfonos que lo usan, de alguna manera tienen un núcleo basado en esto que se hizo hace 50 años de manera colaborativa, a pesar de venir de una empresa que era AT&T. Bueno, ahora ya voy, bueno, ¿y qué tiene que ver esto que estamos hablando de la colaboración en la tecnología? Pues como con una otra vena, como del otro lado, ¿no? Y aquí es donde pues pienso que estas tecnologías abiertas y libres son completamente compatibles, o por lo menos desde mi punto de vista, con unas preocupaciones que desde el siglo XX empezaron. Por ejemplo, una que ya nos las han mencionado es lo de la reproductibilidad técnica, o sea, básico, ¿cierto? El de la imagen, cuando se puede reproducir muchas veces, cuando hay dispositivos de soporte para el sonido, cuando pasa algo ya por allí, y la afectación que eso tiene sobre la cultura. Aquí hay una cosa que de pronto me adelanto, y que estaba hablando el viernes pasado, que hicimos no muy lejos de aquí en el Parque Santander, ahí al lado del Banco de la República, en las clases a la calle que hicimos algunos profesores de la Universidad Nacional. Es que generalmente he oído esta discusión, ¿no? Cuando se habla de arte de nuevos medios o artes electrónicas, bueno, bla, 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 siempre una de las palabras que viene es interactivo, ¿no? Que es un arte interactivo, o sea, que el espectador interactúa con él. Pero de alguna manera hay personas de pronto que critican esto o lo cuestionan desde el siguiente punto de vista. Dicen, pero es que también toda la vida el arte ha sido interactivo, porque siempre ha necesitado un espectador que complete la idea, que lo interprete, así sea algo completamente distinto a lo que quería decir el autor original, pero se necesita para, vamos a suponer que es un círculo virtuoso, a veces no lo es, pero para completar ese círculo virtuoso se necesita de la otra persona, ¿no? O sea, ¿qué es de un autor que nunca ha publicado y nunca lo ha leído? Pues es casi como si no existiera. Entonces, ahí hay una interacción. Esta era una discusión que teníamos, pues como les comentaba el viernes pasado en esta clase en la calle,
Y yo creo que yo lo resolvía de la siguiente manera, bueno, lo resolvíamos colectivamente. La diferencia que hay, o se llama interactivo, porque es que uno puede alterar la obra como tal. Por supuesto, aquí es donde hablo, de pronto hago la conexión con vanguardias del siglo XX, que de pronto haciéndose ese cuestionamiento, pues por la influencia política ya evidente del capitalismo, del fordismo a principios del siglo XX, de la Primera Guerra Mundial y de todo este sistema económico de guerra, bueno, empiezan a preocuparse como por este tipo de cosas, como por el mercado, el arte, el entronamiento del autor muy propio del siglo XIX, y a deconstruir esto como, bueno, obviamente fracasaron, todos sabemos que las vanguardias en sus propósitos fracasaron, pero hicieron cosas, en su crítica más bien social fracasaron, pero en el proceso pues hicieron cosas muy chéveres, ¿no? Que creo que siempre es como la dialéctica humana, haciendo un poco una conexión con lo de las marchas. En una asamblea hace 2 semanas alguien decía, como un profesor, no, pero es que ya estoy cansado, 20 años marchando, que ¿cuándo se va a solucionar esta cosa? Probablemente nunca se vaya a solucionar, pero ahí está como el meollo del asunto, así nunca se vaya, no es el objetivo sino el camino, y siempre va a ser una lucha constante pues que hay que dar, ¿no? Entonces, en esta idea de esta crítica al sistema capitalista, los artistas empiezan a deconstruir la idea del autor, empiezan a apropiarse y a reutilizar elementos de la cultura popular, que en toda esta división que antes había como del arte alto y el arte bajo, pues era una cosa de pronto un poco mal vista, pero a partir de las vanguardias, sobre todo una técnica tan clásica como el collage que utilizaba ya el periódico, algo tan sucedáneo, tan del día a día, bueno, por algo se llama diario, como el periódico, a partir de eso hacer construcciones. Les repito, fíjense que aquí ya se empiezan a dibujar unos pequeños paralelos, así como en el software libre, de alguna manera es una reapropiar el código que han hecho otras personas. Las vanguardias y todo esto de la remezcla y la reutilización, que ya está más legitimado que pues desde hace mucho tiempo, o sea, qué sé yo, con el pop art, o esto ya, este mito de que no, es que hay que ser original y no se puede utilizar algo de otra persona, pues ya fue mandado a recoger. Yo supongo que todavía hay personas que persisten en él, pero pues hace ya más de 50 años, es decir, esto ya no es una discusión así, pues muy fuerte, de pronto para personas o más bien para instituciones como Saico y Asimpro o alguna cosa así podrá hacerlo, pero de resto no, o sea, cualquiera sabe que para crear, haciendo aquí una paráfrasis muy mala de Newton, pues uno tiene que estar parado en hombros de gigantes, ¿no? Es decir, siempre hay que revisar qué fue lo que hicieron personas antes, pues como para yo venir con mis propias ideas. No hay ninguna idea que sea completamente original, y de todo esto eran conscientes estas vanguardias, y pues en sus prácticas lo incorporaron. Lo que hablábamos ahorita de la reproductibilidad técnica, ya existía, por supuesto, las cámaras, ya existía el cinematógrafo, ya existía el gramófono. Entonces existían todas estas tecnologías que nos permitían acceder a esa externalidad humana, pero de la memoria, ¿no? O sea, ya la voz, la imagen, podría ser, haciendo una paráfrasis también muy mala de Quevedo, como decía, hablaba él de los libros, o sea, hablar con los muertos, ¿cierto? Yo ya podía hablar con los muertos o con alguien que ya no estaba o que no compartía, volviendo a lo de los cuerpos, como el mismo espacio o el mismo tiempo conmigo, pero ya podría establecer un diálogo con esa persona. Eso fue algo que facilitó pues este tipo de reproductibilidad, que yo pienso que las vanguardias del siglo XX, me refiero pues específicamente al dadaísmo, de pronto en los 60s al Fluxus, como que abrazaron completamente, y por supuesto allí entraba la tecnología, ¿no? Y también entraba lo colectivo. Me parece muy clave en movimientos como el Fluxus, cuando desarrollan prácticas como los happenings o como el performance, bueno, etcétera, etcétera, pues esa idea, de pronto algunos criticarán que seguía siendo el artista o algo, pero por lo menos integrar esa idea de la participación, ¿no? Como de ese muro que había allí entre quien hacía y quien veía una obra o una acción, pues que se empiece a difuminar un poco y empezar a mezclarse o a hibridarse, que creo que es un poco lo que posibilitan las tecnologías abiertas, y probablemente aquí me esté adelantando algo que escribí anoche a altas horas de la noche.
Y es que este tipo de tecnologías también, las tecnologías abiertas también borran un poco esa dicotomía entre que yo soy o un productor de tecnologías o simplemente un usuario pasivo de tecnologías. Ni siquiera hay que saber conocer el código por dentro. Yo creo que algo como lo de los teléfonos es evidente, pues que la gente se ha apropiado mucho de la tecnología y empieza a crear contenido, ¿no? Toda esta idea del prosumidor creo que viene de allí, pero a mí me parece que eso fue de alguna manera anticipado pues por los movimientos artísticos de vanguardia del siglo XX y tiene mucho que ver con el desarrollo de tecnologías. Esto es una obra, pues las cosas más clásicas que hay, quizá del videoartista más famoso que hay, por eso lo traje, que es Nam June Paik, que es el famoso Magnet TV, ¿no? Que creo que aquí es donde se expresa un poco toda esta idea de la participación y de la interacción. Sobre todo, pues estamos hablando de los años 60, del que era el medio por autonomía en la época, que es la televisión, que por definición, así todavía le sigan diciendo que ahora hay televisión interactiva, bueno, bla, 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 es un medio de uno a muchos. Es decir, uno transmite y otros muchos consumen, pero pues no pueden afectar ese medio. Aquí, por supuesto, la idea de que es un gesto muy sencillo, pero para mí poderosísimo, de simplemente manipular un gran imán encima de un receptor de televisión y con esto generar estas figuras abstractas aquí en el tubo de rayos catódicos, por supuesto que tiene un valor estético muy bonito, o sea, yo lo veo y me parece como muy bonito, no solamente como objeto, sino las imágenes que se proyectan allí, sino que el poder que implica que una persona que estaba acostumbrada a sentarse frente al televisor pudiese generar imágenes, de pronto pudiese a partir de la manipulación del imán descubrir cuál era la gramática, o sea, si le hago más para acá va a ser esto, si le hago más para allá va a ser lo otro. Bueno, entonces esta participación permite un empoderamiento de la tecnología. Por supuesto, el televisor no lo han abierto, pero pues el solo hecho de yo poder interactuar con él ya me da un nivel como de agencia más fuerte. Este me parece muy interesante, ahí de pronto no se alcanza a ver abajo, pero es de una revista y colectivo, bueno, el colectivo se llamaba Radiance, norteamericano que apareció en los años 70 y tenía una revista que se llamaba Radical Software. Curiosamente no tenía nada que ver con software, esto es algo que me ha llamado mucho la atención, sino que era más una revista de videoarte y basado en toda esta idea del videoarte a partir de la aparición en 1967 de la Sony Portapac. Desde que un niño, bueno, aunque uno la ve las fotos y era una vaina que a uno le parece igual enorme con la cosa de carretes acá, pero ya se podía sacar a la calle, ya podía uno hacer otro cierto tipo de cosas. Entonces eso pues hizo que aparecieran toda una serie de posibilidades de tomarse los medios de ese medio unidireccional, como era la televisión donde estaban las grandes cadenas transmitiendo, poder hacer uno su propia televisión. Poder poner uno sus propios imaginarios, sus propias imágenes ahí en eso que antes llamaban, bueno, todavía la caja tonta, seguramente volverla un poco más inteligente a partir de abrirla, de abrir esa tecnología y permitir la participación. Radical Software, si ustedes buscan en internet están todos los volúmenes, era como una especie de fanzine que sacaron en los años 70. Curiosamente una de las que fundó este colectivo, que se me escapa el nombre en estos momentos, en una entrevista que le escuché hace poco como sobre una retrospectiva que hicieron hace 2 años en un museo, en este famoso ZKM en Karlsruhe en Alemania, sobre el colectivo Radiance y Radical Software, ella como que decía, mire, la idea que teníamos nosotros del videoarte, de democratizar los medios a partir del videoarte, no lo logramos con el videoarte, pero el arte electrónico sí lo logró. Bueno, también es un juicio como muy apresurado y muchas personas dirían, no, tampoco, sigue siendo una cosa de élites o algo. Pero por lo menos creo que lo que está marcando es que las nuevas tecnologías han dado una posibilidad para hacer todo esto. Esto que ven acá, no sé si lo alcanzan a leer, es un apartado que saqué como de la primera edición de esto y que creo que habla otra vez de esta metáfora de lo libre, que no solamente es acceder a la tecnología o tal vez a partir de ese acceso a la tecnología liberar algo, ¿no? O abrirlo.
Entonces ahí creo que pues ahí alcanzan a leer, creo que leo apenas como la primera línea, porque creo que es un discurso que ya muchos de ustedes deben conocer, que los medios deben ser liberados, deben ser como removidos de sus dueños privados y del patrocinio comercial, y deben ser puestos al servicio de la humanidad. Entonces aquí hay una visión un poco más, no sé si humanista, pero por lo menos más altruista de lo que es una tecnología, porque generalmente, si uno recuerda, siempre ha existido también como esta dicotomía, sobre todo a partir, por ejemplo, de una lectura muy marxista, o por ejemplo cuando él mostraba que, o por lo menos yo asocio eso con tiempos modernos, cuando Chaplin mostraba esto como esta deshumanización y como la gramática del cuerpo, cómo los artesanos hacían ciertas cosas, es extraída por un sistema de producción y puesta en una máquina para que la máquina haga el reemplazo de uno. Entonces pues siempre hay esa idea un poco como que, uy, es que la tecnología, en particular en el mundo del software también ocurrió mucho en los años 60, que fue cuando se desarrolló pues grandemente el software, porque existía siempre esta idea de que en la guerra de Vietnam se utilizaban los computadores, bueno, y era cierto, ¿no? Pero entonces se dieron cuenta después que en vez de ese rechazo, que lo que hacía era seguirle el juego un poco al sistema imperante, pues lo que había que hacer era más bien pues como darle una vuelta de tuerca y pues veamos cómo es que funciona esto y pues vemos cómo lo podemos usar para un beneficio propio y no tanto pues como para que nos controlen a nosotros, ¿no? Eso es un poco lo que quiere decir aquí este Radical Software. Y me voy de pronto a un referente más clásico que de pronto ya tiene que ver un poco más con el tema de derechos de autor que siempre se saca acá, y es un poco también de una publicación, de la famosa publicación de la Internacional Situacionista, que además de dejarnos pues técnicas pues tan recurridas hoy en día como el deturnamiento o la deriva, bueno, etcétera, etcétera. En esto ellos ponían esta nota pues en donde decían que mire, cualquier persona, aquí lo traje como de la edición en francés y otra en alemán que hacían allí como en Zurich creo, pues que la Internacional Situacionista no se preocupaba tanto por la autoría de esos textos y qué podía pasar con estos textos después, por qué medios de reproducción iban a inundar el mundo, pues no tienen que pedir ningún tipo de permiso. Esto es para el mundo editorial algo muy parecido al concepto de software libre, es decir, usted puede acceder a esto, pero en pro de la difusión, cópielo cuantas veces quiera y redistribúyalo por todos los mecanismos y todas las redes que tenga acceso. Entonces, de alguna manera, aquí lo que intento establecer es ese paralelo, como esas tecnologías abiertas, también hay una especie como de arte abierto, por así decirlo, siempre preocupado por una participación, por una libre distribución y flujo de sus propios contenidos, que de pronto eso a veces choca con lógicas de mercado, a veces, hay veces que son simplemente asimiladas por la lógica de mercado, no voy a entrar en esa discusión porque es de nunca acabar. Entonces esto me lleva como a esto que rápidamente lo digo, que es como de lo cual estaba hablando, que ya es como la síntesis de las dos cosas, ¿no? Es decir, de esta idea de tecnologías abiertas, de esta idea de la colaboración que nos recordó un poco el software libre, y de cómo vanguardias del siglo XX, por el otro lado, también desde el punto de vista de la participación en el arte y la colaboración, pues se encuentran en este encuentro que además lo que hace es simplemente reproducir una relación milenaria entre tecnologías y arte y creación en general, y pues llegamos a esto, que es las relaciones entre lo arte y lo abierto. Entonces lo primero, las artes digitales están basadas en un lenguaje con agencia, o sea el código, que era lo que ya decía, el software es un tipo de lenguaje muy específico que se puede ejecutar. El código abierto por producción de herramientas, bueno, ustedes lo pueden leer ahí, pero lo que me interesa es lo siguiente. Yo les decía inicialmente cuando arrancaba esa discusión de qué era tecnología, y que la tecnología no solamente era una herramienta. Creo que esto lo que de alguna manera hace es recuperar esa visión un poco más integral de la tecnología como un medio de expresión. Fíjense que hay un libro de un programador que se llama Hackers and Painters, como hackers y pintores, donde hace todo un paralelo de cómo el programar, y creo que esto es una idea que muchos artistas de nuevos medios han tomado, el programar no es una ciencia, sino que se parece más a un arte. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente sí hay un propósito pragmático, hay que resolver un problema,
pero no hay, cualquiera que haya programado sabe que no hay una técnica para programar. De pronto hay unas buenas prácticas, bueno, lo que sea, pero es casi que lo mismo que el escritor frente a la página blanca, es usted frente a un algoritmo que tiene que hacer y que no tiene ni puñetera idea por dónde empezar. Y no sé si ahí algunos dirán que la musa, otros dirán que la experiencia, bueno, lo que sea, pero es una práctica más, no tan estructurada como una aproximación científica, sino que es de ensayo y error. De ensayo y error, lo mismo que hace, qué sé yo, un artesano, lo mismo que hace un pintor, lo mismo que hace alguien que repara carros, que empieza a probar por acá, por allá, a ver dónde le sonó. Para mí es como la misma cosa, es la misma creatividad puesta en evidencia a partir de un método iterativo de equivocarse y de ensayar varias cosas, ¿no? Como decía, esta relación entre el arte y lo abierto pues también da potencialidad y transgrede esa dupla entre productor y consumidor. Aquí brevemente unos ejemplos de ya grupos que se han preocupado por esto. Este grupo ya no existe, pero su sitio web lo pueden buscar, que es un colectivo de Nueva York que se llamaba FAT, como Free Art Technology, que se preocupaban entonces, todas sus herramientas eran de software libre, pero pues también un poco esta metáfora llevada hacia el campo artístico, y como ellos dicen aquí en este pequeño diagrama de Venn, pues ellos están en la intersección entre una tecnología y la cultura popular, por ejemplo. Este es el colectivo FAT. Hay un festival en Noruega, que es el Pixel. Bueno, aquí traje uno viejito, pero esto todavía sigue. El Pixel es un festival que trabaja con tecnologías abiertas. Generalmente son artistas de nuevos medios que se encuentran se me olvidó el nombre de la ciudad en Noruega, pero no es en Oslo ni nada, sino en una más pequeñita. En noviembre, o sea, hace frío, pues a partir de vivir una cosa allí comunitaria, donde todas las obras que hacen generalmente están basadas en tecnologías abiertas y en software libre, ya sea en música, en instalaciones, en lo que sea, pero también pues recuperan ese sentido de comunidad que supuestamente es el que estas tecnologías nos han recordado. Esto es una práctica que me parece a mí, de pronto, cuando lo estaba haciendo yo decía, oiga, esto sí tiene que ver, y claro que sí, live coding es una práctica que ha empezado a adquirir como gran prestigio, mucha gente está hablando de esto últimamente, y creo que gracias en parte, y creo que esto me parece como un detalle muy chévere de destacar, porque una de las personas que está metida en este movimiento es una colombiana, que es la que tengo aquí en esta foto, que es Alexandra Cárdenas, que es una compositora de los Andes que vive en Berlín, y que su tesis de maestría fue cómo componer en vivo, que es de lo que se trata esto, componer en vivo, pues con computador. Hay que saber programar y todo esto, o sea, es una cosa muy técnica, pero ellos tienen dos principios que me parecen a mí que lo hacen completamente pertinente para traerlo acá. Número uno, trabajan exclusivamente con software libre, pero esto sería como la parte utilitaria, o sea, ver esto como una herramienta, pero tienen también un sentido de comunidad muy bonito, como de ir fundando comunidades, y algo que es casi que el lema del live coding, que es como show your screens, como muéstranos tu pantalla, que es lo que estamos viendo allá. El live coder siempre, cuando está componiendo la música, lo más básico es que tiene que estar siendo proyectado simultáneamente qué es lo que está haciendo. Puede que uno no entienda ni un carajo de lo que está haciendo allí, ¿no? Pero el solo hecho le permite a uno empezar a enterarse de este tipo de cosas, de pronto explorar, o de pronto uno a veces empieza a deducir cosas. Ah, mira, ahí está haciendo este ruidito porque hizo tal cosa, bueno, etcétera, etcétera. Esto me lleva a lo de la metáfora de lo libre, que es como, número uno, esto del software libre y las tecnologías abiertas se ha llevado a otros campos. Ahora aparece mucho, por ejemplo, la otra vez estaba leyendo un libro que se llamaba como Arquitectura Open Source, que es simplemente como crear los edificios, pero que los diseños estén disponibles, que uno los pueda reutilizar, los pueda modificar, y los diseños que uno hace, pues, devolverlos. Ustedes buscan todo esto de open source, que significa código abierto, lo van a encontrar casi para todo. Hay cine de código abierto, hay política de código abierto, por eso lo llamo metáfora, ¿no? Es como se ha creado ahí como un metamodelo que muchas personas, pues tal vez con más rigurosidad unas que otras,
pues adaptan a sus propias necesidades, pero esa adaptabilidad es una condición que yo sí creo que debe tener la tecnología y es lo que nos ha pues regalado esto de alguna manera. Me parece muy interesante esto bueno, ahí tal vez no se ve al final, que es que ha habido un giro aquí en el sur, y ya con esto me empiezo a introducir ya como en la última parte, que me ha parecido muy bonito, y es que toda esta metáfora, como nos ha recordado la colaboración, de alguna manera hay muchas personas, desde artistas o desde activistas, que lo han relacionado con una serie de prácticas ancestrales, pues que tenían unas, digámoslo así, unos criterios y unas maneras de hacer muy similares. Aquí he puesto apenas 3 ejemplos que son de aquí, pero de esto hay uno que se llama como el talkut en Finlandia, hay otra cosa que se llama la endacha en el País Vasco. Aquí puse como los más cercanos, que son el aini en Bolivia, el tequilo, no tequila, no tequio, perdón. Estoy pensando en, eso me recuerda que debo beber agua. Tequio en México, y la minga, que de pronto pues es muy cercana ya a nosotros, ¿no? ¿Qué se trata de esto? Tal vez esto no directamente, o tal vez sí, bueno sí, muchas veces actúa con tecnologías, la mayoría de ellos con una tecnología ancestral como es la agricultura, pero es un manejo colectivo, una decisión colectiva, colaborativa, basada en algo que los antropólogos han llamado, pues lo que se llama la economía del don, ¿no? Que es que yo muchas veces no estoy preocupado por el mero intercambio monetario, sino que yo tal vez regalo algo y sé, pues esto no quiero que suene esotérico ni nada, pero pues que de alguna manera el regalo me va a volver, ¿no? No estoy diciendo que el universo me lo va a devolver ni nada de eso, pero sí como que de pronto uno hace algo y de pronto ese sistema, un poco este círculo virtuoso, hace que cuando uno también necesite algo, pues va a ocurrir. En estos movimientos que les he mostrado ocurre mucho en la manera artística, es decir, van a hacer un proyecto y uno necesita, oiga, necesito que me colaboren en esto, bueno, etcétera, etcétera. Muchas veces opera es una economía del trueque y no necesariamente el intercambio económico. Que obviamente una economía del trueque, no voy a decir que es más bonita ni nada, pero tiene una carga simbólica mucho más grande que un mero intercambio monetario, porque si yo te doy 100.000 pesos ya es una cifra, pero hay un desarrollo humano más en yo me tengo que dar cuenta qué hace el otro, tenemos que charlar, discutir. Entonces me parece mucho más enriquecedor. Estos son simplemente dos ejemplos de la AINI en Bolivia, en la construcción de una vivienda en Bareque. Aquí también el manejo de un territorio en México, en el Tequio. Son como los dos que escogí. Y entonces esto ya me lleva como a la última parte, aunque esto digamos que acabo de hablar es ya la introducción, ¿no? Cómo se ha reinterpretado esto desde el sur, pero no solamente desde América Latina. A mí me parece que este tipo de tecnologías abiertas pues se acercan más a las realidades sociotecnológicas, socioeconómicas de lo que se denomina el sur global. Creo que hay ahí algo muy bonito, que es que recupera unas prácticas artesanales a partir de esto que les decía, que permiten las tecnologías abiertas, que es un método de ensayo y error. Yo no solamente soy el consumidor que compro un software, por ejemplo, y firmo una licencia y ya como que hasta ahí llego, sino que el grado de afectación y el grado de las cosas que yo puedo hacer sobre esa tecnología me lleva mucho más allá, me enseña, puedo aprender, puedo enseñarle a los otros, puedo hacer arte, puedo hacer una noria en un pueblo donde no hay agua, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Es tener una visión más amplia también. Por eso lo emparento un poco con esto. Les cuento una anécdota que me pasó ahorita en junio, que estábamos en una cosa del coloquio doctoral, y cuando yo presenté, mi tesis no es exactamente esto, pero pues obviamente tiene que ver. Y pues un comensal ahí muy curioso, como por Colombia, me decía, oiga, aquí en Europa está como muy de moda todo este movimiento del iFixit, que ustedes supongo que lo han visto, como de darle a las personas el poder de reparar sus cosas. Hay todo un movimiento como iFixit, como yo reparo, iFixit.com o .org, bueno, bla, 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 de que hay que exigirle responsabilidad a las compañías para que le permitan a uno reparar las cosas y pues combatir un poco la obsolescencia programada, bueno, etcétera, etcétera. Y me decía, ¿cómo es en Colombia? Yo le decía, en Colombia no tenemos eso porque toda la vida ha sido así. O sea, aquí no se necesita iFixit ni nada, porque toda la vida usted se le dañó la licuadora o algo y lo primero que hace es buscar ahí el señor en la esquina donde le arregle, y no simplemente botar la licuadora y comprar uno nuevo, porque es la realidad nuestra.
Esto curiosamente en ciudades europeas, en barrios gentrificados es donde están surgiendo todos estos cafecitos de reparación y yo no sé qué. Probablemente aquí también va a empezar a pasar, pues como hacemos parte de un concierto global, pero a mí me parece que aquí siempre ha habido esa idea de la reparación. Esta idea de la reparación, hay un movimiento en la India, es una cosa no ancestral, pero es algo muy parecido. Yo diría que en Colombia es lo que se llama el cacharreo, es lo que aquí le llaman el cacharreo, es eso, ¿no? Cacharrearle a las cosas y ver cómo funcionan. Está en la India lo que se llama el Yugart, no sé si se dice así, que es un poco eso, también ese desarrollo de tecnologías a partir de compartir los desarrollos que cada persona ha hecho, pero desde una visión muy artesanal. Y el Shenzhen en China, que sí es como la ciudad donde se están desarrollando ahora la mayoría de las tecnologías informáticas, pero ellos empezaron como pirateando.